Nos vamos a meter en esto que es la otra vuelta, siempre arrancamos con una reflexión. Me quedé pensando un poco lo que señalaba recién Ine Capdevila, ¿no? Ese cuadro de vacunas aseguradas, que Argentina está muy rezagado con otros países de Latinoamérica. Y además, si potenciamos eso, lo llevamos a otro escenario, vacunas en territorio, vacunas aseguradas, estamos mucho peor. Mañana va a llegar de Moscú este vuelo de aerolíneas argentinas que trae 400.000 vacunas al país. Con ese cargamento de 400.000 vacunas, Argentina, desde que comenzó a traer vacunas de la Sputnik V de los estados de la Unión Soviética, perdón, de Rusia, a uno le queda todavía eso de la Unión Soviética, de Moscú, Argentina alcanza el 1.200.000 vacunas en el país. Son 2 dosis por persona, eso indicaría que si utilizamos todas las vacunas y todas para el personal médico, cosa que no ha sucedido, vacunaríamos a 600.000 personas. Todo el personal médico de todo el sistema sanitario nacional, provincial, nacional, privado, público, entre médicos, enfermeros, de todas las profesiones pero que trabajan en el área de salud, ronda las 700.000 personas. Es decir, aún con este cargamento y aún si se aplicaran con celeridad todas las vacunas, no alcanzaríamos a vacunar aún a todo el personal médico de la Argentina. La relación que tuvo el gobierno, desde que comenzó la pandemia, con la realidad no fue buena. Todos los discursos, todas las comunicaciones oficiales que venían de parte del presidente Alberto Fernández, del ministro de Salud, en todas esas conferencias de prensa, que ahora ya no se hacen más, pero que solían hacerse cada 15 días cuando comenzaron las etapas de aislamiento, estaban caracterizadas ¿por qué? Por comparaciones que el tiempo demostró que no eran tales. Por anuncios, que el tiempo demostró que no eran tal como lo presentaban. Anuncios rimbombantes, mucho lardeo sobre gestión, sobre cosas y sobre logros. Logros que después la realidad nos indicaba que por lo menos hasta ese momento no estaban. Yo recuerdo, por ejemplo, en la primera etapa de la pandemia, todo el mundo hablaba de testeo, ¿se acuerdan? Antes que empecemos a hablar de vacunas, se hablaba de la necesidad de tener test. Argentina testeaba poco, siempre estábamos últimos, así como estamos ahora, muy bajo en el ranking de los países que tienen vacunas y que están aplicando vacunas. En el primer semestre del año pasado estábamos bajo en el ranking de cantidad de testeos por cantidad de habitantes, porque había pocos test, porque el gobierno no compró test a tiempo y cuando salió a comprarlos ya el mercado estaba saturado y no había. Hubo anuncios, como por ejemplo que el CONICET fabricaba unos test que nos iban a permitir tener la cantidad de test suficiente. Después el gobierno no compró esos test, no le compró al Instituto Milstein y le compró al laboratorio Abbott en los Estados Unidos, por ejemplo, un informe que hicimos en su momento en La Nación Más. Inexplicable, pero bueno. Pasó la etapa de los test, ahora hay, por suerte, hay bastante, bueno, el mercado se puso mucho más productivo y ya se está testeando mucho más. Por suerte tenemos esa posibilidad, pero pasamos la primera etapa con pocos test. Pero ya estamos en la etapa vacunas, ¿no? Y el gobierno hizo anuncios sobre millones de vacunas, siempre. Vamos a vacunar tantas personas, tenemos tanta compra de vacunas. La más grande de todas fue cuando se anunció el acuerdo con el Instituto Gamaleya o el Fondo Único de Inversión Rusa, que íbamos a tener 10 millones de vacunados entre enero y febrero. Como bien decía Ine Capdevila, a esta altura, hoy es 11 de febrero, mínimo tendremos que tener 6 millones de personas vacunadas. Apenas hemos vacunado con las 2 dosis un poco más de 200.000 personas y con una dosis 500.000. O sea, ni siquiera el 10% de lo que se había anunciado. Y a este paso, seguramente, porque este cargamento que llega es para las próximas semanas, vamos a terminar enero y febrero con muy poca cantidad de gente vacunada, de acuerdo a lo que el mismo gobierno anunció, cuando anunció el contrato con la Sputnik. Después viene toda la parte de Pfizer, de Moderna, de los otros laboratorios. ¿Por qué otros países pudieron firmar contratos? Nosotros no. ¿Por qué otros países pudieron traer vacunas nuevas, como eran las vacunas del laboratorio Sinopharm de China, y nosotros aún no? Pero se habla tanto sobre la cantidad de vacunas y se habla tanto sobre la gestión que tenemos sobre las vacunas, que todos quieren ser esenciales, todos piden vacunas, ¿no? Eso está claro. Los judiciales dicen que para abrir los tribunales y que vuelvan a funcionar de manera presencial, quieren vacunarse.
Los docentes, para volver a dar clases presenciales, dirigentes gremiales docentes, dicen que quieren vacunas. Recuerden esto, todavía no vacunamos a todo el personal sanitario, ¿eh? Todavía creo que apenas vacunamos la mitad del personal sanitario. Pero empiezan a surgir otros grupos laborales, quizás con derecho, no digo que no lo tengan, a decir, bueno, yo si quieren que volvamos a la normalidad, vacúnenos, pero las vacunas no están. Y dentro de los grupos prioritarios, hoy en la sesión que se está llevando adelante en la Cámara de Diputados, semipresencial, semi-virtual, el diputado Carlos Heller dijo esto. Yo pedí la palabra para sugerirle a usted como presidente de la Cámara que inicie las gestiones para que los diputados y diputadas que integramos este cuerpo seamos incluidos entre los trabajadores esenciales y podamos acceder a las vacunas lo más rápidamente posible. Bueno, ahí lo tenemos. Los diputados quieren vacunarse porque se consideran esenciales. No están vacunados los médicos, diputado Heller, no están vacunados los enfermeros, no están vacunados todos los terapistas, no están vacunados todo aquel personal que trabaja con enfermos, cara a cara. El país todavía no pudo vacunar a todo el personal sanitario y los diputados ya quieren vacunarse. Y atención, que nosotros también lo hemos dicho aquí en la otra vuelta, el diario también lo ha publicado, se han vacunado muchísimos intendentes, concejales, en cualquier pueblo diciendo queremos dar el ejemplo. ¿Ejemplo de qué? Gente joven, que no está en ningún grupo prioritario, pero se vacunaron. Eso es un privilegio. Tampoco deben tener privilegios los diputados teniendo esta necesidad. El diputado Carlos Heller sabe, porque forma parte de este gobierno, que este gobierno todavía no le pudo garantizar la cantidad de vacunas a los médicos, a todos. Ayer los contaba el doctor Camburián, que estuvo acá, que hace 9 días que está pidiendo turno para vacunarse en la provincia de Buenos Aires y no se puede vacunar. Entonces, primero vacunemos a ese grupo que sí es prioritario, primero tengamos la vacuna, vacunemos a ellos y después empecemos a pensar en los demás. Porque los diputados que quieren ser esenciales y se quieren vacunar, tienen que entender que los empleadas y empleados de los supermercados, la gente que trabaja en los bancos, la gente que trabaja en atención al público, la gente del transporte, las fuerzas de seguridad, ninguno está vacunado todavía. Pero vamos a tener que vacunar a los diputados primero, me parece que no está bien. El ejemplo es malo para la sociedad. Y hablando de malos ejemplos, uno necesita, ya a esta altura, porque las cosas no se están dando como el gobierno anunció, no como nosotros creíamos, sino como el gobierno anunció, estamos corriendo muy de lejos a las metas y a los logros que supuestamente el gobierno dijo que ya tenía en el bolsillo y que hoy no están. Hace unos días, a partir de que The Lancet, la prestigiosa revista de divulgación científica británica, publicó los resultados de la fase 3 de la vacuna Sputnik, hasta ese momento, yo creo que un poco antes, ya cuando la ANMAT recomendó la aprobación, ya se había diluido toda la etapa de dudas respecto a la calidad de la vacuna Sputnik. Pero antes que la ANMAT aprobara, todos nos hacíamos preguntas, ¿por qué Rusia no publicaba la información científica correspondiente? ¿Por qué los organismos, autoridades de aplicación, esto lo dijimos muchas veces, europeas no aprobaban la Sputnik? ¿Por qué la FDA no aprobaba la Sputnik? ¿Por qué solo está circunscripto a Rusia y en Rusia todavía hay dudas? Porque las dudas existían, porque no tenían la información, porque todavía estaba en la fase 3 y todos preguntábamos. Y estaba bien que preguntemos, estaba bien que pregunte la comunidad científica, está bien que pregunte el periodismo, está bien que usted tenga dudas y se pregunte en su casa. Y hacíamos esas preguntas, no denunciábamos a nadie por malo, queríamos saber la realidad alrededor de la vacuna Sputnik. Llegó la información y yo me pregunto, ¿merecemos que el presidente nos diga esto? Pero hasta hace 20 días atrás yo era un envenenador serial. Había comprado unas vacunas para envenenar a la gente. Y ahora resulta que no sé cómo pasó, pero me piden por favor que consiga veneno para todos los argentinos. Yo no sé cómo pasó. ¿Dónde está el chiste? Digo, no es gracioso. Digo, con todo el respeto que uno tiene, por supuesto, un presidente democrático elegido por la mayoría del pueblo, no es gracioso
Nosotros teníamos dudas porque no había información. Una vez que esté la información, las dudas se saldaron. No está bueno que el presidente relacione la palabra veneno con vacunas. No está bueno que el presidente, ahora porque recibió la información, venga con esa actitud soberbia a decirnos, ahora me piden veneno. No está bueno. No merecemos eso. No merecemos eso porque tampoco merecemos que el gobierno anuncie logros que después no están, anuncie cantidades de vacunas que después no compró, anuncie campañas de vacunación que después no condicen con la realidad. ¿De qué nos sirven ahora que nos digan la prescripción de vacunas fue un éxito? ¿Qué es una prescripción de vacunas? Las vacunas tienen que estar como en muchos países que arman de sol a sol lugares, postas, hacen un censo, van dividiendo por grupo etario, mandan a la gente a vacunar. Claro, para eso hay que tener vacunas y acá las vacunas no llegaron. Entonces, si por ahora no lograron la cantidad de vacunas que necesitamos para tener un plan de vacunación masivo y decente, por lo menos bajen la soberbia. No nos merecemos eso. Arranca ahora sí la otra vuelta, vamos con Ceci Devana.